¿Cuántos creen que la misericordia de Dios son grandes? His mercies are big. Sí, mi amada, la misericordia de Dios son grandes. His mercies are big. Por la misericordia de Dios, By His mercy mucho pueblo no ha sido consumido. has been consumed. Sí, porque hay gente que dice, oh, es que Dios es amor, God is love. pero también es fuego It's consumidor. fire, consuming fire. Y cuando una gente se pone a jugar con Dios, Play with God. prepárate que te van a meter fuego hasta por los ojos. He will put fire upon your Sí, mi eyes. amado hermano, pero por la misericordia de Él By His mercy, es que todavía estamos de pies. we're still here up. Así que vaya conmigo a Romanos capítulo 12. Go to Romans 12. Ya que ayer no hablamos acerca de los dones, hoy vamos a hablar de los dones. Y después vamos a entrar el siguiente fin de semana, el viernes vamos a entrar a empezar a hablar con los ministerios The ministries o los dones de Jesús. of the gifts of Jesus. Los 5 ministerios que Jesús da. There's 5 ministries Jesus gives. La misericordia de Dios son tan lindas His mercy is so beautiful. que nos mantiene vivos. They maintain us alive. Te mantiene vivo, Maintains you alive. pero te mantiene en derrota. Also have you defeat. ¿Por qué? Why? Porque no son permanentes, They're not permanent. no son constantes. They're not constant. Vienen un día a la iglesia One day y here, desaparecen un mes. oh, 1 month. Dios ama la constancia. God loves the A Dios le gusta constant. eso, amado hermano. God loves that. A Dios no es de buscarlo hoy Not y to después look buscarlo en 2 semanas. in 2 weeks. A Dios, con Él hay que tener una relación, Has a con relationship. Él hay que comunicarse, hay Communicate. que hablarle. Talk to Him. La misericordia te mantiene en vivo, His mercy keeps pero you hay alive. cosas que tú no vas a obtener que otro está obteniendo Someone obtaining por it la constancia de for Él. being constant with Adore Him. a Dios. Worship God. Padre, gracias, Señor. Heavenly Father, thank you. Romanos capítulo 12, Romans 12, verso 8 dice así: verse 8, this is like el this. que exhorta en la exhortación, If you encourage others, el que reparte con liberalidad, the one who gives giving generosity, el que preside con solicitud those who give leadership with ability, y el que hace misericordia con alegría. who give mercy with joy. ¿Cuántos están aquí? How many full here? Vamos a hablar hoy acerca del don de misericordia. The gift of mercy. El don de misericordia. The gift of mercy. En este versículo miramos este don We see this gift muy interesante, very powerful. que no es tan común como los dones, It's not common like como los other demás gifts, dones. like the other gifts. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Cuántos han escuchado las prédicas de los dones? How many seen the El don preachers de liderar, el don de set dar. free? You give. Hasta aquí, amado. You hear, brother, sister? Y creo que como todos los dones, Like all the gifts, yo creo que como todos los dones like all the gifts, que vimos días atrás o que hemos estado escuchando what we've been hearing, o que hemos estado viendo, what we've seen, el don de misericordia es un don muy the importante. gift of mercy is one of the most important gifts. Es un don muy importante, amado It is hermano. very powerful. Porque todos estos dones, All these gifts, como aprendimos en un momento dado, we learn them on the lo occasion. usamos We use para them el servicio. for the service, Lo usamos porque estos dones son conocidos como los dones del servicio. the gift serving, Lo usamos para el servicio to serve. y en realidad los dones The gifts son dados a cada uno de nosotros, is given to each a one of usted us, y a mí, to you and I, para la edificación de la iglesia. to show the church. Ningún don es dado para su propio provecho. No gift is given for our Ningún own don will es dado para que usted tome ventaja. or take advantage, Ningún don es dado para que usted se crea más que los demás. or you think you're more than Ningún others. don es dado para que usted crea que como el profeta Elías, solo yo he quedado, dijo All él. like I've stayed. No, hay más profetas. There's more prophets. Hay más personas que tienen otros dones más There's people activados. who are Hay activated. más personas que tienen otras capacidades más All fuertes. capacities. Hay personas alrededor del mundo que tienen dones más precisos y más claros. We're clear. Entonces, todos los dones, All the gifts. una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender, amado One thing hermano, that you and I have to es que learn los dones son dados is given para la edificación de la to iglesia, edify the church, para que la iglesia sea so edificada, the church can be edified, para que los dones manifiesten el poder de Dios, manifest the power para of que God. Dios sea glorificado For God to be glorified. a través de los dones, According to the a gifts. través de los dones que Dios te ha dado, What God is a giving través del regalo que Dios te ha dado, The gift that God a is través giving del talento que Dios te ha dado. The talent that God is Tiene giving que you. ser manifestado It needs to be manifest. el poder de Dios. The power of God. Tiene que ser glorificado Dios mismo. God Himself has to be glorified. ¿Sí? Yes. Los dones no son tanto para que
seamos exhibidos to be o para exhibited, hacer o hacer una exhibición, or look like exhibition. ¿sí o no? Yes or no? Y tener todos esos detalles. Have all these Tenemos que irlo details. aprendiendo, amado hermano. We need to be learning. Tenemos brothers que and irlo conociendo. sisters. And we need to know it. Porque muchas veces nos podemos equivocar. Could get confused. Muchas veces nos podemos equivocar. We could get confused. Y tenemos que aprender We need to learn. que usted y yo dependemos de Dios. You and I depend upon Que usted God. y yo dependemos de Dios, We amado need upon hermano. God Que los dones son dados para edificación de la casa, to edify the para church edificación de la iglesia, of the church. para que usted edifique a su amigo, a su His hermano. friend, his brother. ¿Sí o no? Yes or no? Para que tal vez usted no se crea más que su hermano. Maybe you don't think you're better than your brother and Adore a Dios, amor. glorify God. El don de misericordia The gift of mercy, o la palabra or misericordia, the word mercy, esta palabra viene del griego que se dice eleo, eleo, ¿sí? Eleo, que significa misericordia, means mercy, que significa compasión, compassion, pero también dice y también enseña en Teaches esta us. palabra griega in Greek. que hay que se muestra esta palabra como demostrar misericordia To show mercy o demostrar compasión. or have compassion. No solo es misericordia y compasión, Not only passion sino and que se mercy, agrega la palabra demostrar, to show, demostrar to misericordia, demonstrate mercy, demostrar compasión. show compassion. ¿Sí o no? Yes or no? Hay que tener compasión We need to have o hay que compassion tener misericordia. or have mercy. Esto es lo que significa en el griego This is what the Greek que means. tenemos que tener compasión We need to have o compassion tener misericordia or have mercy. con una persona A person en circunstancias no felices. not happy, En circunstancias no agradables, situation is not thankful or happiness about it. en circunstancias que no te está cayendo bien. Things are not going well as you're planted. Hay que tener compasión We need to have y compassion misericordia and mercy en circunstancias no felices. in moments of very difficult times. ¿Sí o no? Yes or no? Es interesante, amado This hermano, is very interesting, brother and sister. cuando nosotros nos ponemos a buscar estas palabras, We seek these words, cuando nos ponemos a buscar el conocimiento. the knowledge of it. Porque una cosa es tener misericordia One thing is have mercy con los que te caen bien. with those who feel Otra good, cosa es tener misericordia con, como dice la Biblia, con tus enemigos. with your enemies, O con la gente que se levantó en contra de ti. or people went O against whatever, you, lo que tú quieras or pensar. whatever you want to call it, Lo que tú quieras pensar, amado or what you hermano. want to think Pero about. esta palabra dice demostrar compasión With o compassion, demostrar misericordia mercy, en situaciones no felices. and things are not happy. ¿Sí o no? Yes or no? Es impresionante todo eso, It's hermano. very Ahí impressive. nos all podemos this. enfocar en muchas cosas. We could focus there a lot. Pero yo quiero llevarlo a Mateo capítulo 15. Matthew 15. Quiero mencionarles ciertas cosas. El don de misericordia activo. Mateo capítulo 15 y el verso 22. Dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. The Canaanite, the woman who was a victim of crying out, the Lord, Son of David, have mercy upon me. My daughter's been demon possessed and suffering tremendously. Una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender One thing, and I have to understand, y entender que nuestro ejemplo a seguir más grande es nuestro amado Señor the best Jesucristo. example to follow is Jesus Es Christ. lo que Él nos ha enseñado. Y miramos que en Jesús se movieron todos los dones. Jesus, all of the gifts are moved. ¿Alguien está aquí o no? Someone's here? En Jesús se movieron todos los dones. And Hermano. Jesus, all the gifts are moved. Hay un don, no hay ningún don que no se haya movido en Jesucristo. There's no gift that moved in Se God. movió el don de servir. Service. Se movieron todos los dones, amado. All the gifts. Y aún el don de misericordia. And the gift upon Que mercy. esta mujer le decía: ten misericordia de mí. Have upon mercy upon me. Podían ver el don en Jesús. The gift of Jesus. Cuando Jesús caminaba, podían ver la misericordia en él. His mercy upon En him. una ocasión Jesús se conmovió tanto Was moved a porque lot. vio a estas personas que no tenían pastor. Had no pastors. Tuvo compasión de ellas. Have Dice. compassion about them. Podía ver usted la diferencia The difference. o podía notar a Jesús desde lejos, You see la Jesus from far misericordia away, caminando the mercy ahí. walking upon him. Sí, mi amado hermano, aunque no diga amén, pero Jesús Jesus, se le podía ver su misericordia. his mercy. Y esta mujer estaba entendiendo: Was oh, este understanding. hombre tiene ese don.
has that Y el gift. don de misericordia es muy fuerte. It's very El don de powerful. misericordia es muy poderoso, It's amado so hermano. powerful. Que dice la palabra de Dios The word of God que había says, una mujer see a que woman presentaba todos los días present all y the le days. decía: Tell haz them, justicia, make justice, haz justicia, make justice, haz justicia, make justice, haz justicia. make justice. Y este varón se cansó tanto He got de so esta tired mujer of this que woman. dice la palabra de Dios que dijo: hay que hacerle justicia. Let's make justice. El don de misericordia es tan fuerte So que powerful. aunque tú no merezcas la misericordia, Even te you lo dan. deserve the mercy. Sí, mi amado hermano. Es impresionante. So impressive. Haz justicia, le decía. Make justice. Y hicieron justicia con esa They mujer. made justice with that woman. Filipenses capítulo 2. Vamos a ir rápido, amado hermano. Filipenses capítulo 2. Versículo 27. Dice así la palabra: pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Indeed, he was ill, almost died, but God had mercy on him. He did not only him, but only those also in me. He spared me sorrow upon the sorrow days. Vean conmigo a Mateo capítulo 20, verso 29. En Filipenses hay algo tan curioso So curious. que usted y yo lo podemos ver, You can see him, y podemos ver la manifestación o el don de misericordia en el Padre, the en Father, el Dios todopoderoso, so mighty, el gran yo soy. and great I Dice: y am. Dios tuvo misericordia If God had mercy, de que no pasara más, nothing para que happens. no hubiera tristeza sobre tristeza en mí. Sadness upon sadness. ¿Sí o no? Yes or no? Mateo capítulo 20, verso 29. Dice la palabra de Dios así: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Mateo capítulo 20, verso 29. Oh, 29. As Jesus went with disciples leaving Jericho, the large crowd followed him. Verso 30 dice: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Two blind men were sitting on the roadside, and then when they heard Jesus was coming by, they shouted, Lord, Son of David, have mercy upon us. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. The crowd rebuked them and told them, quiet. They shouted out louder, the Lord, Son of David, have mercy upon us. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Jesus stood up and called them, what do you want me to do? Y ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Lord answered, we want our sight. Entonces Jesús, compadecido les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesus had so much compassion on them, they touched their eyes. Immediately they received their sight. Aquí en estos versículos, mi amado hermano, In these verses, podemos ver el don de misericordia the gift of mercy en su manifestación más grande. manifested bigger. Porque a pesar de la pregunta Before the que question, Jesús le hizo, he did. dice que él tuvo compasión de He ellos. had compassion upon them. Mi amado hermano, aquí en estos versículos These verses, tú puedes ver el don de misericordia The gift of en una mercy. manifestación muy fuerte, strong way. en una manifestación muy grande. So big. Porque estos hombres empezaron a gritar y Shout. empezaron a clamar, Was saying, a decir: Jesús, hijo de David, David, ten misericordia de have nosotros. upon, Ten mercy upon, misericordia de nosotros. have mercy upon me. Es tan impresionante esto, So es impressive tan this. fuerte y tan poderoso So esto, strong and powerful. que ellos están pidiendo el don de misericordia. The gift of mercy. Pero Jesús les hace una pregunta Ask a todavía. question. Jesús les pregunta algo. Jesús les pregunta algo todavía. He says something to them. Les dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo Jesús pregunta eso? How did Jesus ask Si Él them? te está dando cuenta que son ciegos. He's Si Él te está dando cuenta que son ciegos, amado He's already hermano. blind. Adore a Dios. Lo que pasa es que a veces tú tienes que romper ciertas paradigmas. Sometimes you have to Tú break tienes que something. meterte a recibir tu You milagro. receive your miracle. Aunque tú estés viendo la misericordia de Dios, Have the mercy upon busca God. la compasión de Él. You never have Busca the, la compasión de Él. you look for his Porque dice compassion. la palabra de Dios que Jesús tuvo compasión de ellos had compassion y enseguida puso las manos sobre ellos Put the hands y over ellos, sus ojos fueron abiertos.
His eyes were Sus open. ojos fueron abiertos. His eyes Y were ellos recibieron Received. que los ojos fueron abiertos. Les tocó los ojos He touched his eyes. y recibieron su milagro. Received his Tú miracle. puedes ver la manifestación tan grande de ese don. You see the big La manifestation. manifestación tan grande del don de misericordia. The gift of mercy. Y muchos de nosotros, amado hermano, And many of us, no brothers and estamos sisters, aprovechando ese don. taking No le advantage of the estamos gift. clamando a Dios. Seeking the Lord. Padre, ten misericordia de Have mí. mercy upon No sé me. por qué estoy pasando esto. I don't know why I'm No going sé, through this. no lo entiendo, no lo comprendo. I don't Pero understand ten it. misericordia de But mí. I have a mercy upon me. Estos hombres, These a pesar de que estaban ciegos, They were blind. reconocieron algo muy importante So que important. muchos de nosotros tenemos que reconocer. Ellos reconocieron la genealogía de Jesús. They knew the Ellos genealogy. entendieron de dónde venía Jesús. They knew where No le dijeron generation Jesús, came hijo de José. Le dijeron No, Jesús, hijo de David. Son of David. Porque yo voy a pelear con ese don. Quiero arrebatar ese don de misericordia. Of mercy. Cuando tuvieron misericordia de David. Have mercy upon Cuando David. tuvieron misericordia de más allá. Oh, more of there. Amado hermano, no sé si usted está aquí. I don't know if you're here. Pero tenemos que buscar ese don. We have to seek Tenemos that que gift buscar esa misericordia en of that Dios. mercy. Tenemos que buscar eso y decirle, Señor, Father, no sé qué está pasando en mi I vida. don't know what's going No on in my entiendo esto, no lo comprendo. I don't understand it. No sé cuándo se va a acabar esta I don't know tribulación. what's gonna No sé finish. cuándo se van a acabar estos pensamientos. These thoughts. No sé cuándo yo voy a ver tu manifestación. Your manifestation. No sé cuándo voy a ver el milagro hecho en mi vida. Miracle in my No sé life. cuándo tú me vas a bautizar con el When Espíritu baptized with the Santo. Holy Spirit. Pero ten misericordia de mí. Have mercy Que upon me. quiero conocerte más. I wanna know you Que more. quiero conocer tu presencia. I know your Que presence. quiero conocer tu amor. Your Que love. quiero conocer tu Espíritu Santo. Que quiero conocerte a ti, amado hermano. Adore a Dios. Glorifique God. su nombre. Glorify Porque His name. el don de misericordia es tan fuerte So strong. que tú puedes hacer que el cielo descienda a la The tierra. heaven will come down here on earth. Tú puedes hacer que el cielo descienda a la tierra, amado Heaven hermano. come down to earth. Por favor, entiéndelo, compréndelo. Jesús iba ocupado. Jesús iba caminando. He was walking. Tenía una visión. Had a vision. Tenía un lugar donde iba. He had a place to Pero go. estos hombres, por la misericordia, By the mercy. lo hicieron que vinieran donde They ellos. came to where they're at. ¿Usted está aquí o no? Yes, you're here. Con el don de misericordia tú puedes hacer que el cielo baje a la tierra. Heaven come down to Y earth. que las cosas que no están pasando sucedan. Things that are Y happening. que las come cosas que no están pasando en tu vida sucedan. Things are happening. Porque hay que creerle a You have to Él. believe in Him. Hay que buscar su misericordia. Look for His mercy. Adore a Dios, amado hermano. Worship God. Aquí puedes ver la manifestación del don de misericordia You see the gift of bien mercy. claro. Very clear. Lo que Jesús hizo. What Jesus did. Lo que Jesús hizo. What Jesus did. Ahora, Now, muchos de nosotros many of us, no recibimos cosas we don't receive things. porque no somos específicos. We're not specific. Ellos le gritaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de Have nosotros. mercy upon me. Jesús cuando los mira sabe que están ciegos, hermano. He knows they're blind. Jesús es el Rey de Reyes, He's the King el of Señor Kings, del Señor. the Lord of Lords. Los dones se manifestaban en Él. El don de fe, el don de discernimiento. All the faiths were Tú no te le manifested. podías pasar enfrente porque Él ya sabía quién eras tú. He knew Él who te you conocía desde las profundidades. He knew Él you sabía si había mentido o qué habías hecho. what you have done. Jesús conocía todo. He knew everything. Jesús sabía, porque dice la palabra, y conociendo los pensamientos en sus He corazones, knows the thoughts of His huyó, heart. se fue porque He lo left. querían atrapar. He was Jesús trapped. conocía todo. Jesus knew everything. Y dice la Biblia en una ocasión que Jesús camina al estanque de Bethesda He walks y it. cuando vio a un hombre tirado ahí, saw él that. supo que este hombre tenía muchos años ahí. He's been so many years there. ¿Usted está aquí o no? You hear yes or no? En pocas palabras, Jesús sabía que estaban ciegos, He knows he was blind. pero Jesús les dijo, ¿qué quieres que yo haga por What do ustedes? you want me to do for you? ¿Qué quieres que yo haga por ustedes? Que cobremos la vista, dicen ellos. Recover the sight. Mi hermano, sea específico y siga orando. Keep Y praying. siga pidiendo la misericordia. Ten Have the mercy misericordia. upon God. Ten misericordia de mí. Porque quiero ver la compasión tuya moviéndose sobre mi vida. The passion Quiero upon ver tu you. compasión moviéndose en mí. Quiero verte a ti que te estés moviendo en mí. Moving A in pesar de que no te sienta, a pesar de que no te mire, Even a though I pesar see de you. que no están abiertos mis ojos walking espirituales, spiritual a pesar de que no entiendo la Biblia, a pesar que no entiendo la Biblia, a pesar de que mis ojos están cerrados, The eyes are closed. a pesar que no estoy discerniendo bien, I'm not seeing a well. pesar que hay otros que Dios les habla más a ellos, Speak more a to pesar them. que el Espíritu Santo se mueve más con ellos, Move with them. y yo no puedo percibir esa I circunstancia, can't have the yo no situation. puedo percibir eso,
a pesar que soy un servidor, I'm just a a servant. pesar que me siento atrás. I feel Amado bad. hermano, no importa lo que sea, Doesn't matter pero what it is. pídele la misericordia a Ask Él, the mercy que Él tiene upon la it. capacidad para hacer Have un the milagro, capacity to do para hacer un miracle. prodigio, para hacer una maravilla, Miracle. para hacerlo para ti. For you. Él tiene la capacidad para Has the hacerlo. capacity to do it. Él lo puede hacer He could do it. a pesar de cualquier circunstancia. Any situation. Estos ciegos representan a aquellas personas Those people que no han visto todavía los milagros, haven't seen the que miracle no han yet. visto todavía algo sobrenatural en sus vidas, Supernatural in their life. que no han visto nada. Seen nothing. Pero ellos clamaron a Jesús, Ask the Lord. clamaron a Jesús. Es impresionante esto, amado hermano. It's very Cuando impressive. Jesús se le presenta al enfermo To the sick que está en el person. estanque de Bethesda, él tiene una conversación con Jesús. Conversation with Y Jesus. Jesús le dice: "Hey, ¿qué está pasando? Esto y lo otro. What's going on with this ¿Por and qué, this? como en pocas palabras, ¿por qué no te has sanado? Why ¿Qué es lo haven't que you está got healed? moviendo?" Este varón le dice: "Lo que pasa es que cuando el estanque se mueve, When the waters cuando move, las aguas se mueven, when the waters cuando move, yo quiero ir adentro, when I wanna go cuando inside, yo quiero ir adentro, when I go ya hay inside, alguien adentro ahí. there's someone already Entonces there. me están ganando, no puedo I can't. recibir el milagro porque no puedo llegar primero que ellos." Can't go first before them. Escuche bien esto. Hear this out. Él está viendo a Jesús. He's looking at Jesus. Para ese tiempo Jesús ya era famoso, Jesus is already famous. como Juan el Bautista. Just like John the Baptist. Para ese tiempo donde Jesús se paraba, los demonios revolcaban, When Jesus stood, the porque demons Él were- es el Hijo de Dios. He's the Son of God. Para ese tiempo donde Jesús llegaba, algo pasaba. Something would happen. Dice la palabra de Dios que en el Antiguo Testamento, Old Testament. cuando un profeta llegaba a un lugar, When the la prophets gente llegaba y decía: "¿Vienes en paz come in peace o en guerra?" or in war. Porque a los profetas se les respetaba. Hoy en día no se Prophet- respeta a nadie. Respect no one. Se les respetaba y decía: "No, vengo en paz." I come in peace. Y Jesús es el profeta de profetas. He's the prophet of Y all Jesús, donde prophets. llegaba, amado hermano, algo provocaba. Something would happen. La tierra se sacudía. Ahora, lo impactante es esto. Impact is this. Lo impactante es esto. Que este hombre viendo a Jesús, Seeing Jesus. teniendo Jesus. una conversación. Conversation. La Biblia dice, la Escritura dice, Scripture says. que cuando Jesús resucitó, When he rose se le again, presentó por 40 días a los discípulos. 40 days Y later, estando con ellos, we with se le them. presentó a uno y caminaron. We walked Y with cuando caminaron y de repente se separaron, dicen ellos: Says this. "Con razón nuestro corazón ardía, Burn for him. porque su voz His voice te va a impactar." will be impacted. Entonces, este hombre tiene tantos años ahí de la enfermedad, He's with sickness. no está viendo su milagro. Seeing this miracle. Está hablando con el Rey de Reyes. Speak with the King of Está Kings. hablando con el que carga los milagros. Who carries Está hablando the con el que hace los milagros. Who does the miracles. Está hablando con aquel que maneja a los ángeles que toca esa agua. Who touched the Mi angels. amado hermano, y no se dio cuenta. Did not notice. Y no se dio cuenta. Did not notice. ¿Usted está aquí o no? Here, yes or no? No pudo pedir misericordia en ese momento. He couldn't ask mercy upon that moment. No se dio cuenta con quién estaba hablando. He didn't notice who he was Le talking pasó to. como aquella mujer. Just like that woman. Como aquella mujer que hasta que Jesús le dijo: 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene. 5 husbands you have, and this one you have. Me parece que eres profeta. Hasta ahí reaccionó. Until Hay there gente should que no reaction. reacciona hasta que no mira señales. To see signals. La fe no camina por las señales. La Doesn't fe work no by camina signal. por lo que tú estás viendo. Or what you La fe see. camina por lo que tú no miras. What you see. Y este hombre, This viendo a man, Jesús, no seeing reacciona. God, didn't respond. ¿Por qué le estoy rodeando todo esto y escuchando para que usted entienda esto? Es impresionante. So impressive. Es tan impresionante So impressive. que lo tiene enfrente Has it in front. y no pide misericordia. Have no mercy. Hasta que Jesús le dice: ¿quieres ser sano? If you want to be healed, Por la compasión. ¿Quieres By ser the sano? Fe, sí, sé sano. Pum, levanta tu lecho y vete. take your stuff and go. Ahora, Now, él lo está viendo, he's seeing lo him. está percibiendo, He's está showing him. hablando, He's lo talking. puede tocar. Touch him. La mujer de flujo de sangre tocó el manto y fue sana. It was healed. Él puede tocar, He lo could puede touch it. abrazar, está ahí, He's right there. pero no se da cuenta Did not notice. que el que hace los milagros está enfrente de él. It's in front of him. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Por la misericordia, By the mercy. por el don de misericordia en Jesús. By the mercy. Y estos hombres And these men, ciegos blind, nunca habían visto a Jesús, never seen Jesus. nunca sabían cómo él era. How Si he usaba was. pelo largo, pelo corto, ojos azules, no sabían cómo era. They didn't know who he Pero was. cuando escucharon algo dijeron: Jesús, hijo de David. David, son of. ¿Cómo ellos conocieron How la dinastía de Jesús? How did they O que él knew? descendía de David. How did they know the ¿Cómo, descendants amado of hermano? David? Explíqueme eso.
Es impresionante, ¿no? Cuando tú buscas la misericordia, When you seek the mercy of God, haces que el cielo descienda a la you make tierra. the heaven come down. Por gritarle, Jesús, hijo de David, For the son of David, have mercy. le dice Pedro, no, tú eres el hijo de Dios. You're the son of God. Y le dice Jesús, eso no te lo reveló carne ni sangre. That didn't reveal flesh and blood. ¿Sí me entienden? Y estos ciegos, These blind men, ¿quién les reveló a ellos who revealed to que them, Jesús venía de David? came from David. Puede ser como son estudiosos, They were studious. puede ser que como nadie se escapa ahí, No one la escapes there. Torá y todo ya lo saben a la cierta edad. They know a certain age. Pero es impresionante cómo ellos provocaron que el don de misericordia en Jesús se conmoviera y llegaron de ellos It was moved when para it went to ver them. un milagro. Sí, mi amado hermano. Adore a Dios. Glory to God. El don de misericordia The gift of mercy. en Jesús. Mi amado hermano, es impresionante eso. So impressive. Tenemos que buscarlo. To seek the Lord. Tenemos que buscarlo. ¿Cómo dirigirnos? How to follow. A cada uno de nosotros, Each one of them Dios nos ha dado la capacidad has given the capacity de ser líder to be leaders o manejar algo. or to manage something. ¿Sí? Yes? A cada uno de nosotros, Each one of us, Dios nos ha dado la capacidad capacity de ser líderes to be leaders o manejar algo. or to move something. Toda aquella persona que cree Those people que that no believe tiene la capacidad para have the para capacity dirigir o para to- manejar algo, to direct, pues because no sé de dónde viene. you don't know where you come from. Porque en Dios In God, tenemos esa capacidad, mi we amado have that hermano, capacity de serle ejemplo a alguien. to be examples of others. Entonces, en Romanos capítulo 12 Roman, y el versículo 8 que leímos, we read encontramos que el don de misericordia, the gift upon mercy, encontramos este don de misericordia. gift upon mercy. Pero dice ahí en ese versículo, dice, el que hace misericordia con alegría. Make mercy with joyful. Dice, hermanos, Brothers, nosotros tenemos que poner en práctica el don de misericordia, have to practice the gift pero of con mercy alegría y no con tristeza. with joy, not with sadness. Con alegría y no con tristeza. With joy, not with ¿Usted está sadness. aquí o no? Yes, here Cuando, is cuando tú y yo vamos a dar misericordia o compasión, of compassion, lo more tenemos que hacer con alegría, to make it with no joy, con tristeza, not amado with hermano. sadness. No porque hay ni modo, no me queda de otra. Oh, there's nothing I No, can't. no porque aquí, ay, Padre, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo. I can't do it. Tengo que mostrar I misericordia. have to show mercy. Tengo que mostrar mi falsedad. Oh, my Porque faithfulness. aquí te muestro misericordia I y a la show espalda mercy. te estoy matando. I'm killing you. No es posible, nunca It's haces not eso. like that. It's not Dice la possible. palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, verso 21. Verse 21. Peca el que menosprecia a su prójimo. Peca el que menosprecia a su prójimo. Sin the person who makes mercy upon his Mas el que neighbor. tiene misericordia de los pobres Have mercy about es bienaventurado. It's joyful. Así que tú y yo, You and I. Dios nos ha dado la capacidad Give us the capacity para ser líderes, to be para leaders, direccionar a alguien, to direct para someone, estar conectado con alguien. connect with Y someone. el don de misericordia en nosotros se tiene Gift que of mercy manifestar has to manifest. y se tiene que hacer con alegría, You según make with Romanos joy and happiness. capítulo 12, verso 8. No podemos hacerlo solo por hacerlo. We can't do it just for doing it. Tenemos que hacerlo con alegría y con gozo. Joy and Y si no lo vas a hacer, mejor no lo hagas. you can't do it. Desaparécese del mapa. Vete por otro lado, amado hermano. go for a different place. Porque el don de misericordia The gift se of tiene que mercy. hacer con alegría. Make it with joy. Se tiene que hacer con gozo. Joy. No porque ni modo no me queda. No porque el pastor me dijo pídele perdón y tengo que pedir perdón. ask forgiveness, No, you have to las cosas se hacen con alegría. Make it with Se joy. hacen con rectitud de corazón. Make correct Aquel heart. que menosprecia a su prójimo peca. Those who make Y la Biblia mercy. dice que los pecadores no entrarán al reino de los cielos. make the kingdom Así of que heaven. usted y yo, si You usted and I, está menospreciando a if su you make it prójimo, less your si usted regard, no está teniendo misericordia, you have no mercy. usted no va a entrar al reino de los cielos, You're not amado into the hermano. kingdom of heaven. No vamos a entrar al reino de los cielos. We're not going to enter. Aquel que menosprecia al prójimo peca. ¿Y Who cuál is es el the prójimo? Who Tu is it? enemigo, tu Your amigo, brother, tu primo, tu anybody, tío, anybody, quien sea. who doesn't Ese matter. es tu prójimo. That's Y your tenemos one. que demostrar misericordia con Have ellos, mercy upon them. no con hipocresía. Not with a hypocrisy. ¿Está aquí o no? You hear yes or no?
Tenemos que demostrar misericordia. have to show mercy. Tenemos que tener misericordia Have mercy y mostrarla con alegría y con gozo. with joy and No, happiness. no porque nos conviene, Not because it comes no porque me están manipulando. manipulating. La misericordia no se demuestra porque te manipulan. It's to show La that you manipulate. misericordia, tú no vas a hacer misericordia con alguien porque te dice, hey, mira, cometí este error, pero vete por acá. You made No, this no, no. mistake, go La here. misericordia se van a demostrar con show sinceridad, with honest, con alegría, with joy, con gozo, with con happy, rectitud. with rectitude. Porque Dios ama a cada persona que es recto de corazón. He's a correct of heart. ¿Quiénes verán a Dios? Los de corazón limpio, los de mano limpia y corazón puro. Clean Y and toda pure, persona que no tiene un corazón puro, As a no pure- es posible que mire a Dios. Yes, he Oye, possible. tienes que poner el don de misericordia The gift upon muy mercy fuerte en el corazón in his heart. y aprender a perdonar lo que hay que Forgive perdonar what you have to forgive. y aprender a amar lo que hay que And amar love what you have y to tener love. misericordia, amado hermano, Have mercy. porque lo que tú siembras cosecha. What you put, you sow, Lo que you tú reap. siembras cosecha. What you sow, you Y reap. si tú no estás sembrando misericordia, te If van you're a not showing azotar. mercy, Con la misma vara que tú mides, con with esa the misma same- vara va a ser they're medido. gonna hit you back. Así dice la palabra de Dios, The word of amado God hermano. says- ¿Hay alguien que está aquí o no? Are you here, yes or no? Hay que tener We misericordia. have to have mercy. Hay que activar el don de misericordia. Have the gift of Hay que mercy. ponerlo en práctica. Put it in practice. Proverbios capítulo 14, verso 21. 14:21 says, Dice que el que tiene misericordia a los pobres who have mercy with the poor, es bienaventurado. he's blessed. Y la palabra bienaventurado significa bendito 3 veces. Blessed Tú 3 eres times. bendecido, tú eres bendecido, You're blessed, bendecido. you're blessed, Bendición you're tras blessed. bendición. Blessing Bendición upon tras blessing. bendición. Blessing Bendición upon tras blessing. bendición. Blessing upon blessing. ¿No le gusta la bendición, verdad? You don't like the blessing, right? Este versículo nos enseña cosas Teaches us poderosas. something powerful. Tenemos que hacer misericordia con los demás. We have to have mercy upon the rest. ¿Cómo nosotros vamos a ser bienaventurados How are we going to be blessed si if no we're blessed? estamos teniendo misericordia? Or if we're not having mercy upon others? ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? Algo que me impacta de este don Something impact es que toda persona All que persons tiene este don have va this a gift. ser, como dice Mateo capítulo 5, Matthew 5. verso 44. Vaya conmigo, amado hermano. Mateo capítulo 5, verso 44. Algo que me impacta de este don Something impact me about es this que gift. toda persona All que persons tiene este don va a this gift. ser como dice Mateo capítulo 5 verso 44. Vamos a leerlo a ver qué pasa. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. But I tell you, love your enemies. Pray for those who persecute you. Tan sencillo. Padre, adore a Dios. Dice, toda persona All person, que tiene el don de misericordia the gift of mercy, va a hacer lo que dice este versículo. does what this verse says. Pero yo os digo, amad vuestros enemigos. Love upon your enemies. Tienes que amarlos. You have to love them. Tienes que amarlos. You have to love them. Oh, tienes que amarlos, You amado. have to love them. Bendecí a los que te maldicen. Bless those who curse you. Bendícelos. Bless them. Bendícelos. Bless them. Haced bien a los que os aborrecen. Bless those who make, Hacer el bien a los que os aborrecen. those who hate you. ¿Sí me entiende o no? Y orad And pray por los que los ultrajan o por los que les roban those who steal y por los que los persiguen. and those who follow you. Si tú tienes el don de misericordia, te vas a mover con eso. You're going to move with this. Si no tienes el don de misericordia, You're going to give the mercy. todo es hipocresía. It is Ah, hypocrisy. Padre, yo oro por aquellos que me persiguen, And pray for those who follow me. por aquellos que roban, Padre. Those who steal. Pero por dentro, saber qué es lo que tú tienes. What you have. Por dentro, Padre, lo bendigo, Padre. I bless them. Bendigo a aquellos que me maldicen, Señor. Those who bless. Esos que están diciendo palabras en contra de mí, los bendigo. Bless Pero them. por dentro tú estás diciendo, Padre, métele fuego. Put a fire. Quémalo, Señor. Burn them. Pero estás bendiciéndolo según tú. You're blessing them in front of people. El don de But misericordia no trabaja así. the mercy doesn't work like El that. don de misericordia no trabaja The así. mercy doesn't work upon that. Aunque por ahí estábamos leyendo en un momento dado Reading upon there. que el apóstol Pablo dice que Paul says, entregó a alguien turn someone in a Satanás to Satan para que lo sacudiera. so they could shake him. Entonces le digo yo, oh, entonces yo puedo entregar a más de alguno Can I turn a couple of Padre. people here para que le pegue una sacudida. to be shaken? Adore a Dios, amado. Glory to God. Es impresionante todo lo que la Very Biblia nos impressive what the enseña. Bible says. Pero en este versículo In this verse,
nos enseña la forma más clara clear way, de mostrar el don de misericordia. the gift of mercy. ¿Sí o no? Yes or no? En este versículo This verse nos enseña teaches us la forma más clara, clearest way, clearest way, de mostrar el don de misericordia. mercy gift. Uno de los significados One of the meaning que tiene el don has the gift o que tiene la palabra misericordia of mercy. es tener misericordia Have mercy o compasión de alguien of someone en los momentos no felices, not happy, en pocas palabras, en los momentos tristes, sad ways, en los momentos de dolor, of pain, en los momentos que te hirieron, te hicieron or algo. hurt you, did something Tener wrong. compasión. Have compassion. Tal vez tú no vas a estar con ellos ya, Maybe you're not going to be pero with them. de donde tú estás, Where you're at, bendícelos, bless them. ora por ellos, Pray for upon que them. Dios le dé la fuerza, God give them que Dios le strength, dé la sabiduría, give them the wisdom, que Dios le dé el conocimiento, the knowledge, que Dios los proteja. protects them. Si tienen que arrepentirse, que se arrepientan. Have to forgive, have to Si tienen forgiveness. que buscar a Dios, que busquen a Dios. Seek the Lord, seek the Lord. Si tienen que buscar a Dios con sinceridad, que busquen With a Dios. honesty and everything. Si tienen que arrepentirse, que se arrepientan. Have to forgive, Si forgive. tienen que buscar a Dios, que lo hagan. Have to look for Pero it. hay que orar por ellos. Pray for them. Hay que clamar por ellos. To pray for them. Hay que bendecirlos. Bless them. Hay que orar por tu prójimo. Hay que For orar your por tu neighbor, amigo. your friend. Hay que orar por aquel que te traicionó. betrayed Por you. aquel que te puso los cuernos. Por aquel que te engañó. Who Por enjoyed. aquel que te separó. Who separated Por aquel you. que te dividió. Who cleaned Por you. aquel que hizo algo que te dañó. Amado hermano, haz algo. Do Demuestra something. el cambio en ti. So that Demuestra shows que tú eres diferente. you're different. Demuestra que no eres igual que ellos. not the same as them. Demuestra que no caminas como ellos. Walk with Demuestra que caminas diferente. Walk Que with tus them. pasos son firmes. Firm. Que cada vez que caminas vas con Dios. Go with Que God. Dios camina contigo. Walk with Y you. tú caminas con Dios. Walk with Que God. tú no caminas como ellos quieren. You don't walk like Que them, ellos no van a verte destruido. They'll see Que the aunque strength. quieran verte destruido, Don't la see gloria postrera será mayor que la The glory primera. will be bigger Y than que the tú first. vas a caminar en You're gonna bendición walk y no in en maldición. blessings. Y que tu generación va a ser bendecida We're blessed. hasta 1000 generaciones. To the Y que tu thousands and generación va a thousands. ser bendecida, amado We're blessed hermano. and blessed. Aunque te quieran robar, If they aunque te steal quieran you, destruir, destroy aunque te you, quieran acabar, destroy aunque you. quieran acabarte contigo, With you. aunque quieran acabar tus sueños, tus dreams, pensamientos, tu your mente, thoughts. tú tienes que creerle a Dios You have to y believe the demostrar el don de misericordia, Have the gift of demostrar mercy. lo que Dios tiene, What God has given porque you. todo lo que tú siembras cosecha. Everything Y you cuando plant tú will sow. demuestras bendición, te bendicen. Y Bless cuando upon tú blessing. dices bendícelo, alguien Bless te them. va a bendecir a ti. Someone will Y bless cuando you. tú oras por ellos, alguien va a orar por ti. Someone will Y bless cuando tú you. declaras sanidad sobre ellos, alguien va a orar por ti. someone will Para bless que you. tú mires un milagro, To do para a que tú miracle. mires un prodigio, amado Do a hermano. miracle, Father. Yo vine a decirte en esta hora, en this esta hour, noche, this vine a hour, hablarte de la misericordia de I Dios. speak about the Él mercy of demostró God. la misericordia más The mercy grande. upon God. Entregó a su hijo, Turned the entregó son. a su hijo, Turned the son. entregó a su único Turned the hijo, only lo son. entregó por ti y por mí, For you and I. porque nacimos en pecado, porque nacimos en destrucción, In destruction. porque no éramos necesarios, nosotros Necessary. éramos elegidos para eso, So this, pero Él entregó a su único hijo His only Son, por su misericordia. by mercy. Amado hermano, adore a Dios, Worship the Lord. glorifica el nombre de Jehová. Glorify His name. Dios es grande, Dios es fiel, God is faithful. Dios es grande, Dios es fiel. God is faithful. God is big. Es impresionante lo que Él tiene preparado How para impressive nosotros. it is for each one of us. Cuando nosotros entendemos los códigos que se mueven en el reino. The codes that moves in the kingdom. El reino de Dios se mueve por códigos. Moves by El codes. reino de Dios se mueve por llaves. Calls by El reino keys. de Dios se mueve por sabiduría y conocimiento. Wisdom and El reino de Dios se mueve por revelación. Of revelation. Cuando tú entiendes las revelaciones. Give you a Yo no revelation. te estoy hablando cualquier cosa aquí. I'm not just Yo no te speaking estoy anything hablando here. lo que pasó en Telemundo. Oh, what Lo que happened pasó en on Univisión. on Yo no te Universal. estoy hablando lo que pasó allá en la esquina. En Aquel Florida. que chocó. Yo te estoy hablando de una revelación tan fuerte. Powerful Pon en revelation. práctica el don de misericordia en The gift ti. upon mercy Ora por upon- los enemigos. Bendícelos. Pray for Haz algo, them, amado bless hermano. them. Te estoy enseñando algo muy fuerte. Show you something so La strong. misericordia de Dios. The mercy upon El God. don de misericordia en ti. Fluyendo hacia los demás. Flee for the rest. Y Dios se va a acordar de ti. And God remember of you. Y Dios se va a acordar de ti. God remember upon you. Ahí es donde se marca la diferencia. Mark the difference. Ahí es donde se marca la diferencia. Marks the difference. Amado hermano, Brother and sister. ahí es donde se marca la diferencia. Marks the difference. Cuando venimos We come. y demostramos que no somos iguales. We're not the same. ¿Sí o no? Yes or No no? somos iguales, amado hermano. We're not the same.
Nosotros caminamos por revelación. We walk by revelation. Usted tiene que entender eso. You have to understand that. Que la iglesia de Jesús León el Cordero camina por revelación. It shows by revelation. Si usted está diezmando es porque Dios se lo reveló. God is talking No, because no God es, showed. no es porque uno viene y se lo impone. Not because I put. Si usted está ofrendando es porque Dios se lo reveló. God showed to Si you. todavía usted no lo hace es porque usted no ha tenido revelación, amado. We have no No ha revelation. entendido la clave. have No ha no entendido understood la llave del diezmo. the No ha fact entendido that- la llave de la ofrenda. of the No ha entendido offering. ese código en el What the reino. code of the La Biblia kingdom. dice, hey, la escritura dice, Scripture says- hablando de códigos, dice la Biblia, la God escritura speaks, dice esto: says, haz do riquezas en el richness cielo, in the kingdom donde la polilla no llega, where the donde el destructor no llega. destruction doesn't go. Hay gente haciendo riqueza en la tierra y la misma tierra te va a comer esa And the same riqueza. earth is killing Cuando tú the le siembras al reino, las cosas son It's diferentes. different. Las cosas caminan They diferente. walk differently. Amado hermano, adore a Dios. worship the El Lord. reino camina por códigos. He walks by codes. El reino se camina por códigos. Walks by codes. El mundo espiritual se camina por The códigos. moves by codes. Escuche este código. Hear this code. Escuche esto, amado hermano. Hear this out. La Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón orar. He prayed to Se pray. propuso en su corazón clamar. To pray for a bit. Y la respuesta fue enviada. The answer was Pero se sent. le presentó el principado de Persia. The principality. Y el ángel que traía la respuesta no podía cruzar el He couldn't principado. cross the principal. Entonces, ¿qué dijo el ángel? angel Mándame a said, un principado. "Come with a Tienen que principal." mandarme un principado que pelee con él. Fight against him. En pocas palabras, no importa con quién nos estamos enfrentando, Can't be fighting. mayor es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Who's over Pero there? ¿cuál es el código aquí? What's the code there? ¿Cuál es el código que nos enseña aquí? Respetar las autoridades, Respect the respetar authority. lo que está pasando. What's going Ellos on? respetaron a un principado. A principal. El ángel no se enfrentó al principado de Satanás, He didn't. porque dijo, no, yo no puedo aquí, I can't no lo hear- voy a hacer. can't Voy do a it mandar a traer un principado, Bring a principal. porque el ángel no estaba solo, tenía un principado. Had also Y principal. después había más cosas, There's more things. había más ángeles, más creaciones More que creation. podían venir, pero él lo que necesitaba era un principado Principal. para derrotar ese principado. To destroy that El principality. reino de Dios trabaja por códigos It works y by la codes. misericordia. And the Y el mercy. don de misericordia es un don muy fuerte. It's so El powerful. don de misericordia es un código en el reino muy fuerte. Code. El don de misericordia es una llave muy fuerte en el reino de Strong Dios, amado code in the hermano. kingdom. Todo depende de la misericordia. Todo All depende depends on the de la king- compasión. Tú no compassion. puedes honrar a alguien si no tienes misericordia. You can't have Amado honor hermano, somebody adore a who has Dios. compassion. Hay Worship muchas God. cosas que se We mueven can por move la by misericordia. the mercy. Por la misericordia. By the mercy. El don de misericordia es The muy gift fuerte. upon mercy. Y el don de misericordia está conectado a los dones de servicio. Of the gift of serving. En pocas palabras, se tiene que manifestar en vida propia. In his own life. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? Déjeme, se lo suelto para que me lo entienda. Release it so you can understand me. Los dones del Espíritu, The gift of the Spirit. los 9 dones del Espíritu, 9 gifts of the Spirit. usted los mueve en el mundo espiritual. Move in the spiritual Pero los realm. dones de servicio, gift tú of los service. mueves en el mundo terrenal. You only move it here in this earth. Y el don de misericordia está en el mundo terrenal. the earth Por eso hay que mysteries tener misericordia con los have a prójimos. mercy Tú no le upon vas a tener misericordia a un demonio. You have a mercy on a demon. Átalo, repréndalo y échalo Refute afuera. it, take them out. No le puedes tener misericordia a ellos. Don't Le respect tienes them. que tener misericordia al prójimo, So, al que está bro- contigo, al que the brother camina next contigo, to al you. que está ahí, a los Who's enemigos. there? Adore a Dios, amado Worship hermano. upon God. Los dones de servicio se manifiestan en el mundo terrenal. In the eternal earth. Los 9 dones Nine gifts. del Espíritu Santo se Holy manifiestan Spirit. en el mundo espiritual, Spiritual que se realm. materializa en el mundo terrenal. In the earth. Pero earth todo things. nace en el mundo espiritual. Everything is born in the spiritual realm. Entonces, el don de misericordia The gift of spirit es una llave muy fuerte. is so strong key. Es un código muy fuerte en el reino, It's a strong code in the kingdom. que cuando tú lo entiendas When you understand y it, cuando lo pongamos en we práctica, put it in practice. las cosas van a ser diferentes. Things will be different. Mire lo que se va, mire, amado hermano, le voy a volver a leer otra vez Mateo capítulo 5, verso 44, lo que se desata. Look what it moves. Para que sea, dice, pero yo os digo, amad vuestros enemigos. Adore a Dios. But I tell you, love your enemies. Bendecid a los que os maldicen. Bless those who curse you. Haced bien a los que os aborrecen. Do good to those who hate you. Y orad por los que ultrajan y os persiguen. Those who hate you, persecute you, bless them. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, That you be a child of the Father who is in heaven. que hace salir su sol sobre los malos y buenos, He causes the sun to rise up to the evil and good. y que hace llover sobre justos e injustos. Sends the rain to the righteous and unrighteousness. Porque si amáis a los que os aman, Because if you love those who love you, ¿qué recompensa tendréis? what reward would you get? Ahí dice la Biblia, amado. ¿Qué recompensa tendréis? What reward would you get? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aren't they even the tax doing that?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? But if you greet those on your own people, ¿Qué hacéis de más? ¿No What do you hacen do with the también rest? así los gentiles? doesn't even the pagans do that? Verso 48. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Be perfect, therefore your heavenly Father is perfect. ¿Lo entendió, amado hermano? Do you understand it? O lo volvemos a leer. Or you read it again? El poder que tiene el don de The misericordia. gift upon mercy. Amado hermano, es impresionante So impressive. las cosas que nosotros podemos ver. What we could do. Algo que me da mucho la atención Catches my attention. aquí en estos versículos, In these verses, que literalmente dice it says, que si tú quieres ser hijo de Dios, you want to be a son of God, tienes que tener misericordia. you have to have mercy. Impresionante, ¿no? How impressive. O sea que hay muchas personas que todavía no son hijos porque a saber qué andan haciendo. There are not many children because they're not doing, I don't know what they're doing. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Son of the Father who's in heaven. Hay que hacer lo que dice el verso 44 We have to do what antes verse de entrar al 44. verso 45. Before we enter verse 45. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? ¿Qué recompensa más grande? What a great Porque reward. dice la Biblia que todos los que son hijos Whose sons tienen la capacidad de obtener herencia. have rewards, Tienen la Parents. capacidad de obtener herencia. have inheritance. ¿Sí o no? Yes or no? Usted no puede recibir herencia de alguien que no es su apellido. You can't receive inheritance if you have your last name. ¿Sí? Yes? Solo que lo hayan adoptado. Or they have just grabbed it, adopted them. Y en el reino de Dios, Kingdom of heaven nosotros como hijos podemos tener la capacidad have the de capacity heredar to inherit el reino de los cielos. the kingdom of heaven. ¿Usted está aquí o no? You hear, yes or no? Dios es grande, amado hermano. God is big, brother, sister. La fidelidad de Dios es grande. His faithfulness is great. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, Ephesians 2, ya para ir terminando. to be finishing. Quiero que lea algo conmigo. Read something with me. No sé si usted entendió qué es lo que significa el don. The gift. Jesucristo en la manifestación del don. Jesus manifesting the gift. La capacidad que usted tiene que tener con ese don. What that gift. Lo que significa ese don. What that gift means. Los frutos que producen ese don. That fruit that produced that gift. ¿Sí o no? Yes or no? Vamos a leer esto. Let's read this. Efesios capítulo 2, verso 4. Dice la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. but made us alive in Christ, even when we were dead in our transgressions. It's by grace that we have been saved. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. He yet, God himself, raised us up and seated right heavenly realms with Jesus Christ, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. in that same coming age, I might show you that incomparable richness and grace expresses kindness to us in Jesus Christ. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. For all this is the grace being saved through faith and this is not from ourselves, but the gift of God. Amados hermanos, Brothers and sisters, en este versículo these verses, nos damos cuenta we notice something. la fórmula más fuerte de este don. The most biggest formula, Aunque estando nosotros muertos en pecado, even though we're death in our own transgressions, vino Jesucristo y nos dio vida. Jesus came and gave us life. Aunque estando nosotros muertos en pecado, Death and sin vino Jesucristo y nos dio vida. gave us life. Éramos enemigos de Dios por el pecado. We're enemies of God for the sin. Éramos enemigos de Dios, Enemies of God. pero Él nos libertó He set us free. a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Well, according to Jesus Christ. Por eso, si aquí hay alguna persona, There's a person. si aquí hay alguna persona There's a person. que tú no has recibido a Jesucristo en tu Said Jesus corazón, Christ in your heart.
y que tú no estás caminando con Él como tienes que walking caminar, like you're supposed to walk. piénsalo, piénsalo. Think about it. Think Porque about cosas grandes vienen cuando te conectas en el it. reino. Who connect with the kingdom? Cuando tú tomas la decisión de aceptar a To Jesucristo. sit next to Jesus. Cuando tú tomas la decisión de apartarte de los malos caminos To get the back y the caminar en ese camino que Él tiene preparado To para walk with ti, you for you. cosas diferentes vienen. Great things happen. El don de misericordia es una manifestación gift muy of- fuerte. Lo podemos ver aquí, amado hermano. We can see it here. Pero Dios, que es rico en Who misericordia. has riches and Escuche mercy. bien cómo comienzan estos versículos. Pero Dios, que es rico en misericordia, Rich in por His su mercy. gran amor que nos amó. Great love that He has for Pero us. por gracia sos salvos por By medio de la grace we'll be fe. saved. Y esto no de vosotros, Not of us. pues un don de Dios. A gift of God. Adore a Dios, amado hermano. Worship the Lord. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? How many children of God are here? Tenemos que estar agradecidos We con need to be Él, thankful for Him. que Él entregó a su Hijo, Gave His Son, a su His único Hijo, only Son, a su unigénito, para que usted y yo fuéramos for salvos. you and I to be saved. Mis amados, Our brothers, nosotros somos salvos. we're safe Dice la Biblia por gracia. by grace. La Escritura dice, el que creyere que Jesucristo es el Hijo de Dios If you believe the Son of y God, confesare con su boca, confess with his mouth, entonces será salvo. will be saved. Pero en realidad, si tú lo miras en una profundidad más fuerte, See, deeply, usted y yo somos salvos we're saved por la misericordia de Dios. by the mercy of God. Porque Él dijo, yo tengo que hacer algo. I need to do something. Adán se equivocó, Adam got a pero mistake. tengo que hacer algo. Have to do mistake. Tengo que hacer algo. I have to do Y something. como Él es rico en misericordia, como Dios es rico en misericordia, He's rich. entregó a mercy su Hijo, amado hermano. Entregó a su único Hijo por usted y por mí. for you and I. Nosotros éramos enemigos de Dios, amado. We're enemies of God. Por cuanto estábamos en el pecado, We were in a sin. estamos destituidos de la gracia de Dios. We're taken away by the grace Toda of God. persona que no ha aceptado a Jesucristo todavía es enemigo de Dios. He's Así. who's accepted Jesus being enemy of God. Así de fácil. That's simple. Sí, mano. That's simple. No vamos a andar rodeando ni nada. Si tú no has aceptado a Jesucristo, You accept Jesus Christ. si tú no has tomado esa decisión, Making that decision. si tú estás viviendo una vida de pecado, Living a sin. que según tú ya aceptaste a Cristo, pero estás pecando a cada rato, Sinning every single time. tienes un pie afuera y otro adentro, A feet are here and here outside. todavía no eres salvo, You're not still saved. todavía no estás listo. You're not ready. ¿Usted está aquí o no? Are you here, yes or no? Mi amado hermano, necesitamos entender You have to understand. que por el don de misericordia, The gift of mercy. por sus riquezas en misericordia, Riches in His mercy. dio a su Hijo para que nosotros He seamos left His Son salvos. to be saved. Aún siendo enemigo Be enemy de Dios, of God. Él demuestra He shows. la capacidad de cómo enseñar ese don. Show teaches gift. Sí, mi amado hermano. Yes, brother, sister. Él nos enseña Teaches us cómo usted y yo how you and I vamos a caminar en esta tierra, walk in this earth, demostrando ese don de misericordia. showing this gift of mercy. Demostrando ese don de misericordia, no con los que nos caen bien, Not the fall is good. no con los que nos saludan, Say hi to us. no con los que te dan una palmadita en la espalda Who gives the y palm te on the back. dicen buen trabajo. There's no work. No con eso with no that. demuestres misericordia. Mercy. Eso tú lo demuestras automáticamente. Show automatically. Demuestra misericordia con aquel que tú dices, mejor me voy por acá porque no quiero saludarlo. I will go here. Ve, because abrázalo, ve y haz algo. Say hi to them. Cambiemos nuestra vida, nuestra actitud, Change nuestro it, carácter, fight. nuestra Character. forma de ser. El don de misericordia te And the hace cambiar mercy todo, amado hermano. change everything. Es que cómo demostrar misericordia si nuestro carácter no está cambiado. It's not change. Hay muchas cosas que se mueven en este don. Hay muchas cosas que se manifiestan Manifest. en el don. Es que tú puedes tener el don de servir, gloria a Gift of Dios. serving. Tú sirves a todo mundo. Serve every world. Pero en tu casa, ¿a quién sirves? Who do you serve in your house? Pero en tu familia, ¿a quién sirve? Who do you serve in your Pero a house? tu primo, ¿a quién sirve? Who do you serve? No tienes misericordia. You have no mercy. ¿Usted está aquí o no? Yes, you're here. Es impresionante. Tú puedes tener el don de liderar. Hagan esto, vamos aquí. Pero la Here, misericordia, here. ¿dónde están? Where's the mercy Es on? que este don es poderoso, This gift entiéndalo. is so powerful. Y este don se completan todos los dones. Completes all the En gifts. este don se conectan los dones, amado Connects with all hermano. the gifts. Si Dios algún día te da un don de los 9 dones del Espíritu He Santo, gives a gift of 9 gifts. es por su misericordia. It's by His mercy. No es porque te lo mereces. Not because you No es deserve it. porque
eres guapo, or you're no es, cute, no es porque estás haciendo ejercicio, or you're doing no exercise. porque estás comiendo saludable, whatever, lo que healthy. sea. No, los dones no vienen por eso. Doesn't come from this. Los dones vienen por la misericordia de Dios. By the mercy of God. Y porque miran un corazón contrito y humillado. Be humble. Y porque miran a alguien que está humillado, que está Who's humilde. humble, who's Y Dios humble. dice que a él lo mira de cerca. He sees him Más near. a los activos lo mira de lejos. Privacy Dios, afar. los dones del Espíritu vienen por aquellas personas que se relacionan con Él. Who relationship with Que Dios him. mira la intención de tu corazón. The intention of Que your Él heart. mira lo que tú tienes. What you have. Amado hermano, Dios dame el don de ciencia. God give it Pero to la you. intención es para hacer caer mal a los demás. To make Para que en público hacerlos ver mal. to make Para them bad. creerme más que los demás. Think Las you're better cosas no than son someone. así. It's not like that. Dios no te va a dar un don de eso, amado God hermano. will not give you that Dios no gift. te va a dar esos dones. God will not give you Los those dones gifts. vienen por misericordia By mercy. y por la relación que tú tengas con Él Relationship with y Him. por la intención que tú tengas. What the Porque Él relationship mira have. el corazón y la intención. What the intentions. Gloria a Dios, amado hermano. Glory to God. Dios es lindo. God is beautiful. Dios es hermoso, es bello. God is wonderful, beautiful. Que tiene preparado cosas grandes para nosotros. Great things upon you. La Escritura dice, con la vara que midamos, con esa vara vamos a hacer With the medido. bar that hits Lo you, que nosotros sembremos, eso vamos a what you cosechar. put, what you Y tú te see, puedes you ir sow. toda la Biblia conociendo esas cosas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que interrumpe esa sequía? What ¿Qué es lo que interrupts, quiebra esa sequía? what breaks that dryness? No es tu fe, It's not your faith. porque hay gente que tiene tanta fe y todavía no ha visto milagro. It's seen a lot of faith but has not seen a miracle. Es la misericordia. It's the mercy. Sí, mi amado. Yes, brother, sister. Es la misericordia. It's the mercy. Ese don es impresionante, amado. Ese don es impresionante, que muchos de nosotros los tenemos en el olvido. We have left them behind. Sí. Le doy gracias a Dios. Me hubiera gustado haber aprendido esto y enseñárselo a la iglesia hace 10 meses. I should have showed this a long time ago to church. Al que entienda, entienda. Who understands, understands. Para que adore a Dios usted. So they worship God. Que hay que tener misericordia. Have mercy. Que hay que saber cómo hay que movernos. How are you going to move? Abrace. No solo abrace a los amigos. Other Abracemos friends. a todo el mundo. Hug everyone A donde else. tú te lo encuentres. Wherever you A donde find. tú te los pares. Where you find No es them. que te sientes con ellos a comer. Not just say what you would No es que te eat. sientes aquí el otro. Here, and there. Pero tú tienes que demostrar misericordia cuando el tiempo se presente. What time presents? Cuando las situaciones se presenten, hay que demostrar misericordia. Show mercy. Adore a Dios, amado hermano. Puede ser que haya personas afuera en tu trabajo que te hicieron daño. People did your Ten work. misericordia. Have mercy. Que vienen cosas grandes. Great things coming. Que vienen cosas poderosas. Powerful things coming. Dios es grande. God is big. Si nosotros llegamos a conectarnos con este don, Connected with this gift. vamos a matar el orgullo. Kill the Vamos a pride, matar el ego, ego, la hipocresía, hypocrisy, aún el chisme. the gossip. Vamos a matar muchas cosas, amado Many hermano, things. porque este don es fuerte. So strong. Es el que menos lo menciona. Is the least explained. Toda la gente anhela otros dones. A desire of the gift. Bueno, en realidad, hoy en día la gente anhela los 9 dones del Espíritu Santo. 9 gifts Eso of es the lo Holy que Spirit. están anhelando. Desiring. Los dones de profecía, el don de sanidad, el don de Healing. milagro, Miracle. el don de discernimiento de espíritu, el don de hablar en lengua, Speak in tongues. interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, Son of spirit. palabra de conocimiento, palabra de ciencia, Word of knowledge. palabra de sabiduría. Todos esos Word of dones están wisdom. deseando. Pero no deseamos el don de misericordia. Es impresionante esto, amado hermano. La verdad very que impressive. interesante cómo se mueve el reino de Dios. How the kingdom of God works. Y esta es una máquina. It is a machine. Y la gasolina es el don de The misericordia. gift of mercy. Y el motor es el don de misericordia. A que no me diga amén, amado hermano. A los de las redes sociales, dígame amén ahí. El don de misericordia The gift of mercy. es el, amado hermano. ¿Tú quieres solucionar un problema entre tú y tus hijos? You and your friends. ¿Tú quieres solucionar un Children. problema entre tu marido y tu esposo? Entre Husband tu and familia. ¿Tú quieres solucionar un problema? Ten misericordia. Have mercy. Porque la misericordia te va a hacer humillarte. Make you humble. Aunque no sea tu error. It may be your mistake. Aunque no sea tu error. Even though it's Te a va a hacer. mistake. No lo cometió, pero perdona. Forgive me. Sí, mi amado hermano, adore a Dios, amado hermano. Entienda lo fuerte que es este don. What this gift means. Y ahí tú vas a ver que la gloria de Dios se va a The mover. glory of God will Y move. va a recuperar la familia, recuperar todo, Recover recuperar eso. everything. Sí, mi amado hermano. Impresionante. Impressive. Estoy impactado con este don. Impacted with this.
Estoy agradecido por aprender I'm eso. so thankful for learning this. Porque hoy me voy a mover con el don de misericordia. I move with the gift of mercy. Le doy gracias a Dios por tener el don de ciencia. God is Le doy gracias a Dios por tener el don de profecía. prophecy. Le doy gracias a Dios por ser un profeta de oficio. Prophet. Le doy gracias a Dios por llamarme al pastorado. Call me Pero pastor. hoy camino con el don de misericordia. I have a gift of mercy. Hoy camino con el don de misericordia. I have a gift of mercy. Porque no importa el título, matter no the importan title. los dones espirituales. The El don de misericordia activará lo The Lord demás. activate the rest. Amado hermano, ¿por qué cree que Jesús hizo milagros? Why Jesus did miracles? Porque dice la Biblia que tuvo compasión de ellos. Have compassion for them. Hay gente que quiere hacer milagros para ser famoso. The people do miracles to be famous. Padre, para ser famoso. To be famous. Jesús hizo milagros no para ser famoso, Not to be famous. porque tuvo compasión de ellos. Had compassion upon Y vio them. la multitud triste. He saw the Y multitude vio las sad. personas enfermas. Y vio atadas de demonios. Y lo vio que no tenían pastor. Y vio esto y lo otro. See this and Tuvo that. compasión de ellos. Have compassion. La misericordia le dice a alguien. Se le acerca, mire, escucha esto poderoso. Se le acerca a alguien a Jesús y le dice: Jesus, Maestro, teacher, despídelo, say bye. porque ya es tarde It's late. y el camino es lejos The walk is long. y ellos tienen que ir a And comer. they have to go eat. La misericordia dice: denle vosotros de comer. Give us something to eat. Gloria a Dios, amado hermano. Entonces alguien pregunta: ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? How am I going to give so many people food? Se manifestó un milagro de A multiplicación miracle. por el manifest. don de misericordia. The gift of Gloria a mercy. Dios, amado hermano. Worship the Lord. Todo está en la misericordia. Everything's in the mercy. Espero en Dios y le voy a orar que la iglesia de Jesús León Cordero caminemos en el don de misericordia. Walk in the gift of Porque mercy. cuando tú mires a alguien, vas a darle un par de zapatos. Gives a pair of Cuando shoes. tú mires a alguien, te vas a quitar el saco y se lo vas a dar. Give someone Cuando else. tú mires, amado hermano, adore a Dios, que Worship God. eso va a abrir puertas. That Los open cielos se door. van a abrir. Heavens will La open. tierra va a caminar para Start ti. walking. Van a venir desde lejos. La reina del sábado va a venir de lejos a traerte ofrenda, a traerte algo. De allá, de lejos van a venir. Porque estás mostrando el don de misericordia. Show the gift of mercy. Es impresionante, amado hermano. El don de misericordia te hace dar las cosas sin esperar nada a It's the cambio. things close and receiving nothing. Pero como Dios no se queda con nada, Will God stay with anything? te lo regresa al triple. Triple. Ahí está, ahí está. Here we go. Dios es grande. God is big.